¿Has notado alguna vez cómo levantarte de la cama es casi automático, pero algo en tu interior se retrasa? Tu cuerpo se mueve, el día comienza, pero tu energía no te acompaña. Aún así, respiras hondo, te pones serio y sigues adelante, porque parar nunca parece una opción real. Por fuera, todo funciona. Por dentro, hay un cansancio que nadie ve, pero que interfiere con absolutamente todo. Y no es falta de sueño, pereza ni exceso de tareas. Es el agotamiento de mantener la apariencia de que todo está bien. De responder automáticamente todo está bien. De mantener una postura firme mientras algo en nuestro interior exige descanso, no físico, sino emocional. Un vacío silencioso que crece incluso cuando la vida, aparentemente, continúa con normalidad. Con el tiempo, esa sonrisa se convierte en un hábito. Un personaje que aparece cada vez que alguien se acerca. Al principio, protege. Evita preguntas difíciles, conversaciones profundas, miradas preocupadas. Pero lo que empieza como defensa se convierte gradualmente en una prisión. Porque cuanto más finges, más te alejas de ti mismo. Sigues funcionando, entregando, cumpliendo con tus obligaciones. Dejas de lado los sentimientos, como si fuera posible posponer para siempre el encuentro con tu propia verdad. Y esta personalidad se vuelve cada vez más fácil de adoptar, y cada vez más difícil de abandonar cuando llega el silencio. Quizás nunca le has puesto nombre a este tipo de cansancio. Porque no daña el cuerpo. Duele la forma misma de existir. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Acerca de la psicología de las personas que están cansadas de fingir que todo está bien, que se esconde detrás de este agotamiento silencioso. ¿Por qué se produce y qué cambia cuando finalmente entiendes lo que tu mente intenta decirte? Hay un tipo de agotamiento que casi nadie ve. Proviene del esfuerzo constante por mantener una versión aceptable de uno mismo en todo momento. Como si tuvieras que editar lo que sientes, eliminar lo que parece excesivo, suavizar las emociones para no molestar a nadie. Sigues adaptándose, moldeándote, adaptándome. Y lo haces tantas veces que ni siquiera te das cuenta de cuando has empezado a sentirte agotado. Simplemente sientes que la energía desaparece, sin saber exactamente a dónde se fue. Por fuera, esta fuerza continua suele ser admirada. Dicen que puedes con todo, que puedes sobrellevar las cosas, que eres equilibrado. Pero por dentro, hay una presión silenciosa para no fallar nunca. Para no mostrar nunca duda, miedo ni agotamiento. Esta exigencia no solo viene de afuera, vive en nuestro interior. Y acompaña cada decisión, cada conversación, cada momento en que surge la necesidad de simplemente dejar de fingir que todo está bajo control. Mantener esa máscara en su lugar requiere vigilancia constante. Se trata de prestar atención a lo que dices, cómo lo dices y cómo reaccionas. Se trata de medir tus palabras, controlar tus expresiones y asimilar tus respuestas. Cualquier descuido puede revelar algo que has aprendido a ocultar. Este estado de alerta permanente se vuelve agotador desde dentro. No es agotamiento físico, sino emocional. Es como vivir siempre con los frenos puestos. El miedo a decepcionar cuando se cae esa máscara no surge de la nada. Proviene de una vieja creencia, a menudo silenciosa, que el amor, el respeto y la aceptación dependen de parecer equilibrado. De no ser una carga. De no mostrar vulnerabilidades. Así que mostrar vulnerabilidad empieza a parecer demasiado arriesgado, incluso cuando el precio de seguir ocultándola ya es alto. Con el tiempo, empieza a surgir una distancia entre lo que sientes y lo que el mundo ve. Hay una versión interna, llena de matices, dudas y cansancio, y una versión externa, organizada y controlada. Y esta separación crea una extraña soledad. Estás rodeado de gente, hablas, ríes, participas. Pero algo falta. Lo que falta es la sensación de ser realmente visto. De poder existir sin actuación, sin ajustes, sin edición. Lo que falta es el alivio de bajar la guardia y seguir siendo aceptado. Y cuando esta carencia persiste, no se convierte en una tristeza flagrante. Se convierte en un agotamiento silencioso. Un profundo cansancio de fingir que todo está bien, cuando en realidad solo necesitabas un espacio seguro para ser tú mismo.
fingir que todo está bien no es debilidad. La mayoría de las veces es lo que has aprendido a hacer para protegerte. En algún momento de tu vida, mostrar lo que dolía no te trajo consuelo, sino problemas. Te trajo juicio, silencio, rechazo. Así que hiciste lo que pudiste. Aprendiste a sonreír, a decir que todo estaba bien, a seguir adelante incluso cuando por dentro no lo estabas. Esta pretensión no surgió por debilidad. Surgió porque continuar era más importante que sentirlo todo en ese momento. Necesitabas funcionar, trabajar, cuidarte, no desmoronarte. Así que el cuerpo siguió adelante y la emoción permaneció almacenada, esperando un mejor espacio. No fue una elección consciente. Fue supervivencia. Fue la manera que encontraste para evitar desmoronarte cuando nadie parecía dispuesto a sostenerte. ¿Y saben quiénes tienden a hacer esto con más frecuencia? Las personas sensibles. Las personas que comprenden demasiado. Que perciben el ambiente, el peso de las palabras, el impacto de sus propias emociones en los demás. Saben cuando la verdad puede ser incómoda, preocupante o generar conflicto. Y, a menudo, prefieren guardar silencio para mantener la paz. No porque no la sientan, sino porque la sienten profundamente. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito. Empiezas a pensar que ser fuerte significa no necesitar nada. Que estar cansado es un fracaso. Que admitir que algo no va bien es señal de debilidad. Y sin darte cuenta, empiezas a exigirte demasiado por sentir cosas completamente humanas. Como si estuviera mal estar cansado. Como si estuviera mal no poder afrontar las cosas todo el tiempo. Cuando empiezas a verlo con más bondad, algo cambia. En lugar de criticarte, lo entiendes. Entiendes que fingir era una forma de protegerte cuando no había mejor opción. Que este comportamiento no significa que tengas algún problema, sino que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento de tu vida. Y de ahí surge algo muy importante, la posibilidad de elegir de otra manera. No de golpe, no con todos. Sino poco a poco. En ciertos espacios, con ciertas personas, en pequeños momentos. Fingir que todo está bien puede haber sido necesario antes. Pero reconocerlo te da permiso para, cuando sea posible, empezar a ser más sincero, primero contigo mismo. Muchas personas aprenden desde pequeños que mostrar el dolor está mal visto, por lo que se les elogia cuando lo soportan todo en silencio, cuando no se quejan y cuando siguen adelante como si nada. Esto les enseña que el sentimiento es un problema que debe ocultarse para no molestar a nadie. Con el tiempo, surge una diferencia entre lo que se muestra a los demás y lo que se siente en el interior. Como si hubiera una versión pública que funciona, resuelve problemas y parece tener el control, mientras que otra versión interna lleva emociones que se guardan dentro sin espacio para respirar o expresarse. En la vida cotidiana, esta separación transforma la vida en una representación silenciosa. Donde cada reacción se piensa antes de que ocurra, cada emoción se mantiene en su lugar y cada palabra se elige para no alejarse del guión esperado. Creando un cansancio que no se nota en el cuerpo pero pesa mucho en la mente. Cuando esto continúa por mucho tiempo, partes importantes de lo que uno siente quedan ocultas, no por deseo de mentir, sino por miedo a no ser aceptado como uno realmente es, y este miedo cierra espacios interiores, limitando incluso la manera de sentir alegría y ligereza. Poco a poco va surgiendo un vacío difícil de explicar, como si la vida transcurriera sin participación real, porque el cuerpo está presente en los lugares, pero los sentidos siempre queda un paso atrás. Esperando un lugar seguro donde existir sin necesidad de esconderse. Este vacío no surge de la nada, crece con cada pequeña vez que te tragas lo que duele. Con cada momento que eliges aparentar fuerza en lugar de ser fiel a ti mismo, hasta que un día queda claro que vivir solo para mantener la máscara es también una forma lenta de distanciarte de ti mismo. Evitar los sentimientos no empieza como una elección, empieza como un mecanismo de defensa. En algún momento de la vida, mostrar tus emociones te trajo más dolor que consuelo. Quizás cuando alguien se rió de tus lágrimas, ignoró tu tristeza o usó tu vulnerabilidad en tu contra. La mente aprende rápidamente que sentir es peligroso. Así que crea una solución silenciosa, el entumecimiento.
fingir que todo está bien se convierte en una forma de pasar los días sin sufrir más. No porque sea sano, sino porque parece seguro. Muchas personas aprendieron esto muy pronto. En la infancia, se dieron cuenta de que el afecto llegaba cuando eran tranquilos, cuando no molestaban a nadie, cuando se comportaban como se esperaba. Llorar demasiado, quejarse demasiado o sentirse demasiado distraía la atención. Así nace la asociación inconsciente entre el amor y el rendimiento emocional. Ser aceptado depende de complacer a los demás. Mostrar solo el lado bueno se convierte en una condición para pertenecer. Y ocultar lo que duele parece un precio aceptable a pagar para no ser abandonado. Con el tiempo, esta adaptación se convierte en una creencia. Una idea silenciosa se arraiga: si muestro quién soy realmente, perderé a la gente. La vulnerabilidad se confunde con la debilidad. La necesidad se convierte en vergüenza. Los sentimientos intensos se convierten en algo que hay que controlar, no comprender. Esta creencia no se cuestiona, simplemente guía las decisiones. Te cierras un poco más en ti mismo con cada conversación, cada relación, cada vez que te tragas tus sentimientos para mantener la paz. La simulación constante rara vez es consciente. No es una actuación planificada, es un reflejo automático. Una sonrisa que surge involuntariamente. Un todo está bien que surge incluso antes de terminar la pregunta. El cuerpo responde antes que la conciencia. Y cuanto más se usa este mecanismo, más natural parece. Simular se convierte en identidad. La persona ya no sabe dónde termina la protección y dónde comienza la pérdida de identidad. Poco a poco, ocurre algo más sutil, una desconexión interna. La persona deja de escucharse a sí misma. Ya no sabe cómo expresar lo que siente, solo lo que se espera que sienta. Ignora las señales corporales, minimiza su propio cansancio y racionaliza su propio dolor. Existe un acuerdo tácito consigo misma: ya me ocuparé de eso más tarde. Pero ese, más tarde, nunca llega. Y lo que no se siente no desaparece, solo se acumula. Así nace un vacío silencioso. Un cansancio sin explicación externa. Para otros, todo funciona. En el interior, siempre falta algo. No es una tristeza evidente ni una crisis visible. Es la sensación de vivir en desacuerdo con la propia verdad emocional. Fingir que todo está bien puede haberte salvado un día. Pero mantenerlo así durante demasiado tiempo tiene un alto precio: distanciarse de uno mismo. Hay una presión constante por aparentar estar bien, ser productivo y ser feliz, como si mostrar cansancio fuera señal de fracaso, y esta exigencia aparece en frases sencillas y cotidianas, en comparaciones silenciosas y en expectativas que nadie pidió, pero que aún así pesan. La idea de que uno siempre debe ser positivo crea un ambiente donde los sentimientos difíciles son vistos como algo malo. Por lo que surge la necesidad de ocultar la tristeza, la duda o el desánimo para no parecer débil o negativo frente a los demás. Comparar la propia vida con la de los demás se convierte en un hábito peligroso, porque casi siempre comparas lo que hay detrás de escena con lo que hay en escena. Lo que realmente vives con lo que se muestra de forma editada, y esto hace parecer que todos están mejor, más felices y más realizados. Las redes sociales refuerzan este sentimiento porque casi todo allí está editado para parecer liviano, bello y exitoso, mientras que el verdadero agotamiento, las crisis y las inseguridades permanecen fuera de cámara, creando un estándar que es difícil de alcanzar en la vida real. Con el tiempo, esta presión externa se convierte en una demanda interna. Y mantener la apariencia de que todo está bien comienza a sentirse como una obligación, incluso cuando el cuerpo y la mente simplemente están pidiendo espacio para no tener que fingir todo el tiempo. Una de las primeras señales es una irritación silenciosa, una impaciencia que aparece en las pequeñas cosas, como si cualquier detalle fuera demasiado pesado. Y esto sucede porque hay una acumulación de emociones que nunca encuentran una salida, por lo que todo empieza a cansar más rápidamente. También surge una distancia emocional, donde las conversaciones pierden profundidad. La disposición a abrirse disminuye y la conexión con la gente se vuelve más superficial, no por falta de afecto, sino
Por falta de energía para sostener otra versión que no es del todo cierta, a veces surge un sentimiento de autoengaño, como si hubiera incomodidad en actuar de una manera mientras por dentro todo es diferente. Y ese conflicto interno crea un malestar difícil de explicar, pero fácil de sentir. El cansancio mental se vuelve constante y no desaparece solo con el descanso físico, porque no es el cuerpo el que pide un descanso. Es la mente la que está abrumada reteniendo emociones, pensamientos y reacciones que no tienen espacio para existir tal como son. Poco a poco, incluso los momentos que una vez trajeron ligereza comienzan a sentirse pesados, porque mantener la máscara constantemente consume energía, dejando menos espacio para el placer, la curiosidad y la presencia genuina en la vida. Llega un punto en el que aferrarse a los sentimientos durante tanto tiempo comienza a apagar algo en el interior, no solo el dolor, sino también la alegría, el entusiasmo e incluso el deseo de estar presente. Como si el corazón entrara en modo de protección para evitar volver a salir herido. Ese sentimiento de estar un poco alejado de la propia vida aparece poco a poco, en días que pasan demasiado rápido. En conversaciones que no dejan huella, en momentos que deberían ser buenos pero que no te tocan verdaderamente, como si todo ocurriera sin llegar a lo más profundo de tu corazón. Vivir así durante demasiado tiempo te hace perder el contacto con quien eres realmente. Porque tu atención siempre está centrada en complacer a los demás, en no molestarles, en mantener una apariencia de fortaleza, y en este proceso tus propios deseos, límites y sentimientos acaban pasando a un segundo plano. En algún momento, lo guardado en el interior comienza a reclamar espacio, y esto se manifiesta en lágrimas inesperadas, en arrebatos de irritación, en una tristeza que surge sin una explicación clara, no porque haya sucedido algo nuevo, sino porque mucho de lo viejo nunca se ha sentido plenamente. Este desgaste no aparece de repente, se acumula poco a poco, cada vez que te tragas lo que te duele, cada vez que finges estar bien. Hasta que un día el peso se vuelve demasiado grande para seguir cargándolo sin mirar hacia adentro. Llega un momento en que la máscara empieza a pesarte de otra manera. No es porque algo grande haya estallado de repente, sino porque la acumulación de pequeños silencios se vuelve insoportable. Cada emoción reprimida, cada frase no dicha, cada todo está bien automático se acumula. Y un día, mantener la apariencia de fuerza requiere una energía que simplemente ya no existe. El cuerpo continúa, pero por dentro algo empieza a ceder. En este punto, surge un deseo extraño, difícil incluso de explicar. No es un deseo de dejar de existir, es un deseo de desaparecer por un tiempo. De desvanecerse de las exigencias, los roles, las expectativas. Un anhelo de una pausa profunda. Como si se necesitara un lugar donde no fuera necesario actuar, complacer ni justificar nada. Un espacio donde simplemente existir no fuera un esfuerzo constante. Al mismo tiempo, surge una necesidad silenciosa de ser visto de verdad. No como alguien fuerte, equilibrado o resuelto, sino como alguien cansado. Cansado de mantener una imagen que ya no representa lo que siente en su interior. Surge el deseo de ser comprendido sin tener que organizar discursos, sin sobreexplicar, sin transformar el dolor en algo aceptable para los demás. Esta ruptura interna casi nunca se oye. No se presenta en forma de una crisis explícita. Ocurre en silencio. En noches en las que el agotamiento emocional pesa más que cualquier fatiga física. En momentos en los que la soledad aparece incluso con gente alrededor. Es cuando te das cuenta de que estás presente, pero no completo. Hay una clara sensación de que algo necesita cambiar, pero aún no estás seguro de qué. No es una decisión racional, es una llamada interior. Una incomodidad que señala la distancia entre quién eres por dentro y quién has aprendido a ser por fuera. Cuanto más se ignora esta llamada, más pesado se vuelve todo. Este punto de quiebre no es el final. Es una advertencia. Una señal de que algo en tu interior pide verdad, pide espacio para existir sin máscara. Y, por aterrador que sea afrontarlo, esta ruptura marca el inicio de un movimiento importante, el inicio de una vida más honesta contigo mismo. Donde existir deja de ser un esfuerzo constante y poco a poco vuelve a tener sentido. Dejar de luchar contra lo que sientes es un alivio que empieza pequeño, casi tímidamente, como cuando admites en silencio que no todo está bien.
Y ese simple reconocimiento ya te quita un peso enorme de tener que mantener una versión que no se corresponde con lo que estás experimentando en tu interior. Hay un coraje silencioso en aceptar los propios sentimientos sin tratar de arreglarlos inmediatamente, sin juzgarse por sentir lo que uno siente, simplemente permitiendo que las emociones existan. Como son, incluso cuando sean confusas, pesadas o difíciles de entender, decirte a ti mismo no estoy bien cambia tu relación con tu propio dolor, porque deja de ser una guerra interna y se convierte en un diálogo más honesto, donde no tienes que fingir ser fuerte todo el tiempo para merecer atención. La autenticidad empieza a ser vista como un camino de sanación, no como una debilidad. Porque ser real reduce el esfuerzo de mantener las apariencias y abre espacio para relaciones más genuinas, donde no es necesario realizar una búsqueda de felicidad para ser aceptado. Este camino no se trata de exponerte a todo el mundo, se trata de elegir gradualmente donde es seguro ser fiel a ti mismo, creando pequeños espacios de honestidad emocional que restaurarán la sensación de presencia real en tu propia vida. Si este video te identificó, suscríbete al canal ahora. Este es un espacio para quienes están cansados de fingir que todo está bien y quieren empezar a ser auténticos sin miedo. Si en algún momento el cansancio no es solo físico, si el deseo es desaparecer del mundo y encontrar el silencio interior, el siguiente video es para esos días en que nada parece tener sentido. Míralo cuando el peso se vuelva excesivo.